Então, meu nome é Hélio Sec, eu sou de São José dos Campos e tenho 48 anos. Eu fui lá para Aurora, né, no encontro de oração, agora em agosto. Então, para mim foi muito interessante, porque eu tinha programado uma outra atividade, um outro curso, na verdade, que eu gostaria muito de fazer. Mas quando eu vi a notícia, né, no site que houve essa convocação da Maratona da Misericórdia, então foi muito instantâneo. Internamente o chamado foi: não, é Cristo em primeiro lugar. Então para mim também foi muito interessante essa certeza, né, que teria que atender o chamado de Cristo, e esse curso eu faria numa outra oportunidade. Como a gente vem acompanhando a mensagem, né, no site, então como ele sempre fala que das 15 às 16 ele percorre o mundo inteiro, né, buscando pessoas que façam a oração da misericórdia, né? Então, e a gente já costuma acompanhar esse movimento e fazer, e a gente aí começa a projetar, que fala assim: nossa, se a gente faz 150 contas e ele, né, e cada um colaborando, ele já consegue resgatar muitas almas, né, do inferno, do purgatório. Imagine você fazer 1.500 contas com não sei quantas pessoas que possam estar ali reunidas. E aí eu não sabia que ia ser transmitida, né? Com a transmissão, então, né, é um poder muito grande, né? Então você, nossa, é uma oportunidade de serviço muito grande, né? Uma oportunidade de você fazer parte disso, poder colaborar um pouquinho, né, com a sua presença lá e com a sua oração. E aí é uma coisa interna muito interessante, né? De onde daí você tira, e você normalmente eu não faço oração daquela forma que eu fiz nas últimas contas, né? Que é clamando mesmo, com aquele desejo que Deus escutasse e que permitisse, né, que Ele fizesse essa, né, completasse essa tarefa. E uma sensação interna, assim, de fazer aquilo com amor também, né? E não fazer só com ímpeto, com força, com vontade, mas com bastante amor também, que a gente sabe que isso é importante, né? Que isso que atinge e que faz com que Deus seja tocado, né? Que permita que seja cumprida a tarefa. É incrível, mas a gente ganha forças que a gente parecia que não tinha. São coisas que quando você se abre, você internamente, você está mais fortalecido, né? Bem mais forte, mais seguro de si. As próprias pessoas percebem que nós fizemos algum trabalho, né? Porque as pessoas relatam pra gente que nós chegamos um pouco diferente. Elas não sabem o que, mas percebem que nós chegamos diferente, que nós fomos transformados. Mi nombre es Jenner Zúñiga, yo soy colombiano, nací en Colombia, en la parte sur de Colombia. Tengo 41 años y bueno, yo he tenido una vida normal. Estudié ingeniería electrónica y me desempeñé como ingeniero en las empresas de telecomunicaciones de Colombia. Unos 14 años de experiencia en esos tipos de trabajo. Eso es, de una familia católica. Mis abuelos de base campesina y gente muy servicial, ¿no? La oración me llena de esperanza. O sea, la oración es como si entrara en otro mundo. Es como si pudieran haber posibilidades de cura para muchas personas. Entonces eso activa algo en mi corazón y mi corazón se expande, o sea, hay una expansión muy grande y es como si entrara en un tipo de servicio. Durante la oración de las 1500
yo sentí cómo se hizo un trabajo en la zona norte de Colombia. Yo sentí como había algo que estaba como quebrado y sentí como la misma energía de María liberaba almas, muchas almas, pero que estaban relacionadas con esa zona específica. Después, es que cuando yo hago la reflexión, oiga, claro, esa zona vivió mucha violencia. Pueblos que fueron masacrados, ¿no? Pueblos enteros que fueron masacrados en esta época. Entonces yo digo, una alegría, ¿no? Alegría por el trabajo que ella está haciendo en la redención también de esas almas, ¿no? En la recuperación de esas almas. Esa fue la experiencia de mi cita con Jesucristo en la maratón de la misericordia. Mi nombre es Inmaculada María de la Concepción Uranga Cano. Vengo de España, soy de nacionalidad española y tengo 66 años. Mi maratón fue una inyección de energía, porque yo pensé que me iba a cansar, que iba a tener sed, que me iba a doler el cuerpo, que no iba... Y me di cuenta que entraba poco a poco a través de la palabra pronunciada en conjunto, porque también está la escucha de la oración de todas las voces, que iba entrando en otro espacio donde las leyes cambiaban. Una no sentía cansancio, una no sentía la garganta seca, una sentía la necesidad de seguir en esa nave orando, viajando. Y una presencia también muy grande del mundo invisible, de todas las almas de la tierra. Me pareció mucho más fácil de lo que pensé que iba a ser, y una idea genial del artista, ¿no? Unir eso de maratón con oración. Y vamos a ver los cambios que eso trae, ¿no? Yo animaría mucho a los hermanos a que pudieran hacer trabajos así, porque te da una proximidad con Cristo, con el hermano, en donde está Cristo, una presencia, una unidad, de un trabajo conjunto durante un tiempo sostenido, que en pocas ocasiones tienes la posibilidad de vivir. Es un largo viaje junto a Cristo en los hermanos, que es bastante excepcional. Es muy raro vivir una cosa así, y te da una proximidad muy grande de Cristo, como algo que se puede tocar, que se puede hablar, que se puede vivir, ¿no? Olvidándose de todas otras cosas, ¿no? No te pasa nada con las otras cosas, las puedes vivir muy bien sin ellas, ¿no? En un momento tuve una visión donde sentí en esas palabras del Evangelio, del Sermón de la Montaña, donde Jesús le sigue tanta gente que se tiene que refugiar en una barca y salir al lago, al mar, ¿no?, de Galilea. Pero entonces vuelve a la tierra y dice, lo voy a hablar. Y eran tanta gente que no se podían contar. Entonces yo sentí que era la misma experiencia, que estábamos ahí reunidos en torno al Maestro, que verdaderamente estaba Él detrás de una cortina, pero Él estaba ahí presente, hablando con nosotros ahí. Y era ese alimento, porque a partir de ahí aparecen todos los milagros, ¿no?, de la alimentación, de todo eso. Y va a ser ese alimento para todos, esa fuente para todos abierta. O sea, tenía mucha expectativa de cómo iba a ser ese contacto con el Cristo, porque ya tenía pactada esa reunión con Él.
Yo creo que las experiencias más grandes que yo he tenido así en estos campos del mundo sutil, de esa experimentación, ha sido ese día. Ese día fue de mucha liberación para el planeta. Ese día, o sea, había... O sea, te lo digo con mucha alegría, muchas almas. O sea, dentro de esas posibilidades de la liberación, del rayo de la liberación. La oración es una herramienta para eso. Yo decía, pero... O sea, estoy ayudando a transmutar. Estoy ayudando a liberar. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Lo que la Madre nos pide: ayuno, oración, comunión y servicio. Pero con ganas, aspirando. No es algo tibio. Então, quando a gente fala Eterno Pai, eu te ofereço o corpo e o sangue, alma divindade, né, do vosso diletíssimo Filho, então parece que a gente está ofertando, né, todas as qualidades de Cristo para que, né, Deus, né, conceda para nós, né, que Ele possa completar o trabalho. Então eu procuro agora fazer dessa forma, e como Ele falou que era para a gente confiar nele, quando a gente fala na oração, eu confio em Ti, então eu faço com muito mais convicção também agora. Eu confio em Ti, afirmando para mim mesmo e falando para Ele que eu confio nele. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Espero el próximo maratón va a dar otras cosas también. Pero muy bonito trabajo y muy recomendable para hacerlo. Después un olvido de sí total. Estás muchas horas y no estás pensando en ti. Entonces es un alivio muy grande, una liberación. Y en Cristo alcanzaremos a salvación.